Bien, a ver, la clase pasada estuvimos trabajando con puntos críticos más que con máximos y mínimos. Los puntos críticos, ¿sale? Los definimos como aquellos puntos donde, dada una función, la derivada de la función en esos puntos críticos será igual a cero. Y también hablamos de dos cosas muy interesantes. Una función es creciente en un punto A si la derivada evaluada en A es mayor que cero. Y es decreciente en un punto A si la derivada en A es menor que cero. ¿De acuerdo? Ok. Luego entonces, esto fue básicamente lo que estuvimos hablando y mencionamos por ahí un teorema que nos decía que si una función tiene un máximo o un mínimo local, luego entonces su derivada valía cero, es decir, era un punto crítico. Lo que no nos decía es a la inversa, es decir, si es un punto crítico aseguraba que era un máximo o un mínimo, ¿sale? Pero lo que sí nos dice es que nuestros mejores candidatos para probar si son máximos o mínimos son los puntos críticos. Ahora, en el caso de máximos y mínimos, hay dos estrategias porque hay dos formas de atacar el problema. Y una es cuando tenemos un intervalo cerrado, ¿sale? Y otra es cuando tenemos máximos y mínimos dentro del dominio. Dentro del dominio me refiero a un intervalo probablemente abierto, ¿de acuerdo? Que se extiende hacia los infinitos en muchos de los casos, ya sea que vaya desde menos infinito hasta más infinito, o que vaya de un punto hacia infinito, que venga desde menos infinito y llegue hasta algún punto. Generalmente los dominios se comportan así, o se les quitaron puntos o demás, pero son intervalos muy grandes. La diferencia con un intervalo cerrado, ¿sale? Es que en un intervalo cerrado se aplica el teorema del valor extremo. Extremo. ¿Qué es lo que nos dice el teorema del valor extremo? Nos dice que si f es continua en un intervalo cerrado a coma b, ¿sale? Existen eh, dos puntos, C y D, vamos a llamarlos, ¿sale? Que están en A, B, tal que f de C es máximo y f de D es mínimo. Pero estos máximos y mínimos son especiales, se llaman absolutos. ¿De acuerdo? ¿Por qué se les llaman absolutos? Porque es el valor más grande que puede tomar la función dentro del intervalo y el valor más pequeño que puede tomar la función dentro del intervalo. ¿Sale? Esto solamente se ocupa para funciones cuyo dominio sea un intervalo cerrado y la función podemos asegurar que es continuo. ¿Qué es lo que se hace ahí? Bueno, primero se apartan los candidatos, ¿sale? Buscar candidatos. ¿Cuáles son los candidatos? Los extremos del intervalo, es decir, A y B, ¿de acuerdo? Y los puntos críticos, ¿sale? Los XC. El segundo punto es bien sencillo, se evalúa la función en los candidatos, ¿sale? El f del X, el f del candidato
que sea mayor, ¿sale? Es el máximo. Y el f del candidato que sea menor es el mínimo. El máximo absoluto y el mínimo absoluto. ¿Sale? Ya, eso es todo. Esos son máximos y mínimos para cuando hablamos de intervalos cerrados. Cuando lo buscamos en todo el dominio, ¿sale? No vamos a encontrar generalmente máximos absolutos ni mínimos absolutos. En general, nuestros máximos y mínimos ¿vale? Van a ser locales. En algunos casos, esos máximos y mínimos no solamente van a ser locales, sino que se van a llamar globales, ¿de acuerdo? Porque van a ser para todo el dominio, pero no siempre es el caso, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hacemos? Pues aquí el primer paso, ¿sale? Es derivar la función. El segundo paso es hacer la derivada igual a 0 y calcular los puntos críticos. ¿Sale? ¿Quiénes son nuestros puntos críticos? Son los XC. ¿De acuerdo? Y aquí en esta parte hay muchas, bueno, no muchas, hay dos variantes. ¿De acuerdo? ¿Sale? Primer variante. Dividir el dominio en los puntos críticos. Es decir, gráficamente sería escribir esto. Tenemos nuestros dominios, supongamos con los reales, y por aquí está nuestro punto crítico 1, por aquí está nuestro punto crítico 2, nuestro punto crítico 3, ¿de acuerdo? Y entonces se forman un intervalo, otro intervalo. En este caso se forman 4 intervalos, pero podríamos tener muchos más, ¿de acuerdo? Ahí está. El primer intervalo, por ejemplo, aquí va desde menos infinito hasta xc1. Luego aquí va de xc1 hasta xc2. Luego aquí va de xc2 a xc3. Luego aquí va de xc3 a infinito, por ejemplo. ¿Sale? Por decir algo. Estos puntos críticos, ¿sale? Esos valores que encontramos aquí, que nos están separando el dominio, también nos separan intervalos de crecimiento y de decrecimiento, ¿de acuerdo? Supongamos, ¿sale? Que la función en este caso era creciente y después del punto crítico se vuelve decreciente. Bueno, pues primera, si para algún punto de aquí la función es creciente, es decir, la derivada es positiva, pues todo el intervalo es creciente. Por otra parte, si aquí en algún punto la función es decreciente, es decir, si la función es negativa, todo el intervalo es decreciente. Pero lo que nos interesa es el punto crítico, ¿cómo es? ¿Sale? Bueno, pues lo que observamos es que iba subiendo, subiendo, subiendo y de pronto comenzó a bajar. ¿Dónde sucede esto? En el punto crítico. Es decir, sube y comienza a bajar. Es como una montaña rusa. Suben y de pronto comienzan a bajar. Pues es cuando llegaron al punto más alto, ¿de acuerdo? Si la función cambia de creciente a decreciente,
el punto crítico es un máximo. Por otra parte, ¿sale? Si la función cambia de decreciente a creciente, ¿sale? Es decir, ustedes evalúan en algún punto por aquí y les dice que ese es creciente, pues todo el intervalo es creciente. Si hay un cambio de decreciente a creciente, luego entonces de creciente a creciente, esto va a ser, van bajando muy rápido, ¡fui! Y de pronto comienzan a subir. Están en presencia de un mínimo, ¿sale? Esto que acabamos de decir se llama criterio de la primer derivada, ¿sale? Si la derivada cambia de positiva a negativa en valores cercanos a xm, entonces la función evaluada en xc es un máximo. Porque recordemos que si es positiva la función es creciente y si es negativa la función es decreciente. ¿De acuerdo? Por otra parte, si la derivada cambia de negativa, decreciente, a positiva, es decir, la función es creciente, entonces f de xc es un mínimo. Y aquí hay algo que me gustaría mencionar antes de que se me confundan, porque luego uno no se da cuenta de que de quién se está hablando. Si bien aquí estamos hablando del comportamiento de la derivada, las conclusiones son sobre la función. Es decir, si la derivada es positiva, la función, esta función, es creciente. Si la derivada es negativa, entonces la función, no la derivada, la función es decreciente. ¿De acuerdo? ¿Sale? Luego, los puntos críticos, si bien se calculan a partir de la derivada, van a tener efectos sobre la función, ¿de acuerdo? Y los valores máximos o mínimos, ¿sale? Mientras que para la derivada valen 0, ¿sale? Para la función van a obtener estas características, que sean valores máximos o mínimos, locales o en algunos casos globales, ¿de acuerdo? La idea con el cálculo es obtener información sobre la función a través de las derivadas. ¿De acuerdo? Por otra parte, en esto que estamos hablando aquí, no solamente hemos hablado de los máximos y los mínimos a través del criterio de la primera derivada. Acabamos de hablar de los intervalos o de cómo encontrar eh, y cómo dividir el dominio en intervalos donde la función es creciente y decreciente. ¿De acuerdo? ¿Sale? Más o menos, dudas hasta aquí, preguntas con esta parte que ha sido un poquito teórica. No, profe. Bien. La parte más sencilla es en intervalos cerrados, si se dan cuenta. O sea, es relativamente tranquilo. Calculas tus puntos críticos y evalúas en todos los puntos. Y ya. Cuando hablamos de todo el dominio, tratamos de investigar el comportamiento de toda la función. Entonces vamos a empezar a hacer ejercicios para ver qué está pasando y a ver si tenemos más o menos idea de lo que sucede. ¿De acuerdo?
Para eso vámonos a la página 283. Sale. A ver qué dice. Ñam, 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 ñam. Ah, eso está muy sencillo. A ver, el 20. El 20. Sí, el 20, sí. Ok. Ay, pero se pasan. Ah, ok, ok. Yo creo que vamos a empezar a buscar puntos críticos, ¿de acuerdo? Empecemos con el ejercicio 30. Ejercicio 30 nos dice, eh, determina los puntos críticos o los números críticos de la función y nos dan la función f de x igual a x al cubo más x cuadrada más e. Ah, no, menos x. Ok, menos x. Sale. Los primeros pasos, ¿sale? En ambos casos, siempre es la búsqueda de los puntos críticos. Estos dos primeros pasos son para calcular puntos críticos. Y aquí buscar los candidatos nos pide buscar puntos críticos. ¿Cuál es el orden de búsqueda de los puntos críticos? Calcular la derivada y después igualarla a cero. Entonces, ese es el primer trabajo que nosotros debemos de hacer siempre. Luego, entonces, primer paso, calcular la derivada. La derivada de la función a estas alturas ya debe sernos algo relativamente cómodo. De ser 3x cuadrada más 2x menos 1. ¿Sale? Ya que encontramos la derivada, entonces, esta es una función, la función derivada. ¿De acuerdo? Aquí lo que tenemos que hacer es igualar esta expresión a cero, es decir, 3x cuadrada más 2x menos 1 igual a 0, o buscar la función derivada inversa para después sustituir el 0 y ver qué nos da, pero vamos a resolverlo como ecuación por varios motivos, entre ellos que nos va a dar dos raíces, por lo que pues, no sería una función, sería una relación para ese caso. Híjole, no se ve bonito ni con cara de que sea factorizable. Fórmula general, fórmula general. ¿Vale? Este es A, este es B y este es C. Entonces la chicharronera nos marca X es igual a menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrada menos 4AC. Todo esto sobre 2A. Sustituyendo, entonces tendríamos X igual a menos 2 más menos raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos 4 por 3 por menos 1, porque va el valor con todo y su signo. Sale todo esto sobre 2 por 3. Luego entonces x es igual a menos 2 más menos raíz cuadrada de 4 más 12. Ah, ese valor está sencillo, ese sí me lo sé. Y es que me quedó muy largo eso. 4 más 12 sobre 6. X es igual a menos 2 más menos raíz de 16 sobre 6. Y esto es menos 2 más menos 4 sobre 6. Ay, sí era factorizable. Miren, qué padre. A ver, veamos. X1 es menos 2 más 4 sobre 6, que eso nos da 2 sextos y esto es un tercio. Este es un punto crítico. El otro punto crítico es x2 igual a menos 2 menos 4 sobre 6. Esto es menos 6 sobre 6 y esto es menos 1. Y este es nuestro segundo punto crítico. ¿Cuántos puntos críticos puede haber? Depende de la función. Puede no haber puntos críticos, puede haber 1, 2, 20, no sé, una infinidad de puntos críticos. Depende de la función, ¿de acuerdo? Más o menos hasta aquí. ¿Dudas, preguntas?
No. Bueno, vamos a detenernos entonces unos minutos.